Uno, manejo integral del sector energético. Es decir, se va a articular todo el sector energético, desde la exploración de pozos, la perforación, la producción de crudo y gas, la refinación, la petroquímica, la industria eléctrica. Pemex se funda por decreto presidencial en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, mediante una expropiación de todas las compañías extranjeras que existían en México. Se les indemnizó, quedando plasmado en la Constitución como legal el monopolio petrolero de Estado. En su momento histórico, esta acción tuvo sentido benéfico porque con el esquema de esa época, las compañías extranjeras se beneficiaban, dejando pocos dividendos al país y malpagando a los obreros. Pero el partido de Estado, a través de la incondicionalidad política, fue haciendo concesiones a los líderes sindicales para controlar electoralmente a estos grupos, de tal modo que se fueron corrompiendo. Actualmente, el sindicato petrolero forma parte del Consejo de Administración de Pemex. No hay transparencia en las finanzas de Pemex, convirtiéndose en la caja chica del gobierno, utilizando la renta petrolera para el gasto corriente. Actualmente, no hay ningún mecanismo que asegure el buen uso de estos recursos y queda completamente supeditado a la voluntad de los administradores públicos. Al ser monopolio, su tecnología e infraestructura se ha vuelto obsoleta, de tal forma que las refinerías que existen son ineficientes y con altos costos debido al excesivo beneficio del contrato colectivo sindical. La ineficiencia de Pemex se debe al sindicato que maneja a su antojo las plazas, vendiéndolas, heredándolas o por favores políticos, y no por competencia para desempeñar sus labores. Pero, ¿qué dice AMLO sobre el papel del sindicato en Pemex? La información. Oiga, señor, Eso sí. respecto a cambiar esta política no solamente al interior del país, ¿qué pasaría con la cuestión del sindicato y también qué pasaría con la relación con Estados Unidos? Porque evidentemente también a ellos se les acabaría el negocio. Pues en el caso de los trabajadores no habría mayor problema porque los trabajadores de Pemex cumplen con su responsabilidad. El sindicato no tiene por qué meterse en la política que se defina desde el Estado. Además, esa Crear una empresa mixta de inversión privada y de gobierno, manteniendo el 51% en manos del Estado, pero al admitir el capital privado, se tiene que transparentar las finanzas de esta empresa pública y se obtendría capital y tecnología para ampliar las reservas y aprovechar el recurso con mayor eficiencia. Este esquema sería como el utilizado en países como Brasil. Esta transparencia y exigencia de productividad por parte de los inversionistas amenazaría los privilegios del sindicato de Pemex y del gobierno que hasta ahora administra a completa libertad dichos recursos. En el 2008, esta propuesta se planteó en el Congreso y AMLO tomó el Senado de la República y la Cámara de Diputados impidiendo dicha reforma. Ahora bien, ¿cuál es su verdadera intención? ¿Por qué se opone a la transparencia y capitalización de Pemex? López Portillo utilizó los recursos petroleros para crear empleos en la burocracia gubernamental, estimulando el crecimiento interno del país y llegando a una tasa anual de crecimiento del 8% del Producto Interno Bruto,
y generando alrededor de 1 millón de empleos anuales, tal como promete Obrador con sus 7 millones de empleos en su sexenio. Utilizar al sector energético como palanca del desarrollo nacional. El objetivo es aprovechar los recursos energéticos de la nación para impulsar la industrialización del país, generar empleos en México y ser competitivos en el mercado mundial. Esa es puntualmente nuestra propuesta en materia de política energética. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias? Inflación de más del 200%, devaluación, empobrecimiento, crecimiento de la burocracia de manera desmesurada, fomentando la incompetencia en todos los sectores del gobierno al tener puestos innecesarios e improductivos a cambio de incondicionalidad electoral y a cargo del erario público, dinero de tus impuestos. Aumento desenfrenado de la deuda externa y fuga masiva de capitales. Pero eso pasó hace mucho tiempo. Ahora los tiempos son diferentes y tenemos democracia. Bueno, ¿en dónde más hemos visto esto? Venezuela contaba con una democracia en una época en la que en Latinoamérica predominaban las dictaduras militares, dictaduras civiles o dictaduras monopartidistas como México. Chávez llega al poder con promesas de verdadero cambio, y efectivamente así cumplió su promesa, utilizando los recursos provenientes del petróleo para afianzar su poder y corromper a los militares y opositores para que se vuelvan incondicionales, modificando la estructura del Estado, estableciendo las bases de su dictadura y aliándose con países como Cuba, Bolivia y los países de la OPEP, controlando el mercado del petróleo a nivel mundial, poniendo presión al alza de los precios del barril, vendiendo el petróleo más caro e incrementando su poder. Esta es la razón oculta en la actualidad para promover el nacionalismo petrolero. Expropiando a todas las empresas extranjeras y nacionales, como el caso de Cemex, Bimbo, Repsol, sin generar inversión, sino apropiándose de ellas y manteniendo cautivos e incondicionales a sus trabajadores. ¿Qué empresas extranjeras o privadas expropiará AMLO? No está expreso en su discurso, pero si se escucha bien... Hoy precisamente viene una información en el periódico La Jornada. Ya la Comisión Federal de Electricidad está comprando 170,000 millones de pesos en energía eléctrica a empresas privadas extranjeras. Actualmente, como él bien lo indica, las empresas privadas le venden energía a Comisión Federal. Esto es porque son más eficientes y productivas. Es más barato para el gobierno comprar la energía eléctrica que producirla en sus instalaciones obsoletas. ¿Qué beneficio obtendría él de esta fusión? Adueñarse de la inversión privada sin tener que generarla él mismo y ganar incondicionalidad de sus trabajadores y directivos. La misma suerte correrían las empresas nacionales y extranjeras que le trabajan a Pemex, que presenta el mismo esquema de subcontratación debido a su incompetencia y obsolescencia, derivada de su sindicato y la corrupción existente. En su propuesta, claramente dice que no habrá ningún cambio para el sindicato, pero dice que acabará con la corrupción y el robo, y esto le permitirá manejar los recursos con mayor eficiencia. Podemos concluir que su discurso es falso, ya que se contradice. Gran parte de la ineficiencia del Estado se debe a la falta de reforma laboral y a los sindicatos corruptos, incondicionales al gobierno que les garantice su existencia. Si Andrés Manuel no pretende hacer nada con los sindicatos, no pretende acabar con la corrupción. Es por esto que podemos calificar su discurso como demagogia.
solo nos está diciendo lo que queremos oír, para ganar simpatizantes que lo ayuden a llegar al poder, tal como lo hizo Chávez en Venezuela. Nuestra democracia es apenas muy joven y débil. No la dejes en manos de un dictador estatalista en potencia.